Bienvenido a Familia 360. Te saluda tu amigo David Weber. Gracias por estar con nosotros en la serie de reflexiones de Reavivados por su palabra. El tema de hoy está basado en Miqueas capítulo 2 y su título es Reuniré al remanente. El versículo de reflexión es el versículo 12 y dice así: Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. En el capítulo 2, Miqueas presenta los juicios contra los ricos opresores de las familias pobres. Condena la injusticia y la opresión. De noche los opresores maquinaban en sus camas el mal que harían el siguiente día. Despojaban a los pobres de sus casas. Dios había ordenado que no podían vender sus tierras perpetuamente. Si la vendían por necesidad, las recuperaban en el año del jubileo, el año 50. Estafaban al esposo y dejaban a su familia sin su herencia. El Señor anuncia que permitirá que el mal caiga sobre los malvados. Andarían encorvados, agobiados por el peso de la desgracia que vendría sobre ellos. Los enemigos se repartirían las tierras del pueblo de Dios. Los falsos profetas engañaban al pueblo diciendo que esos desastres nunca les llegarían. Pero el Señor les dice a las familias de Israel que no deben hablar de bienestar. El Espíritu de Dios no soporta el comportamiento de ellos. Si ellos hicieran lo correcto, encontrarían apoyo y consuelo en el Señor. Pero su pueblo se rebelaba contra Dios como un enemigo. Los castigos de Dios no vienen porque así lo quisiera Él. Es un Dios de misericordia y amor, pero el castigo es una obra extraña, es ajeno a su naturaleza. Miqueas afirma que los castigos son resultados de las obras de su pueblo, no son obras de Dios. A pesar de su maldad, el Señor sigue llamando a los israelitas mi pueblo. Dios promete que llegaría el día cuando restauraría a su pueblo, reuniría al remanente como ovejas en su redil y serían un rebaño pastoreado por el rey. Esto se aplicaba a las familias israelitas que regresarían del cautiverio. Cuando los israelitas vivían en rebelión, como consecuencia venía la destrucción para ellos. Siempre había un grupo de familias que eran fieles. Ellas formaban parte del remanente, que significa lo que queda, el resto. Eran salvas de la destrucción. Pero como no fueron fieles estas familias de Israel, ese remanente ahora son las familias fieles de la iglesia del Señor. Dios quiere que con tu familia formes parte de este remanente y sean guiados por el gran pastor, Cristo Jesús, su Rey y Señor, que los conducirá por camino seguro, por la senda de sus mandamientos. Apocalipsis dice que el remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Jesús. El Señor te dice, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Felices son los que guardan los mandamientos del Señor. Tendrán paz, bendición y prosperidad. Serán salvas las familias cuando Jesús venga por segunda vez. Recibirán la herencia en la tierra nueva y morarán en ella por la eternidad. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia también. Hasta el próximo tema de la serie.